Vamos a continuar con esta... En realidad está todo conectado, el 29, 30, 31, sí, 32 también. No hay subtítulos, está todo conectado, ¿bien? Pero en este capítulo, lo que vamos a dar en el 31, ¿estoy bien ubicado ahí en la cámara? Está prendido, está aquí. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a decir, como una semejanza, una parábola, ¿bien? Contra, ¿bien? Una advertencia que le da el Señor a Ezequiel para el rey de Egipto, ¿bien? Que ya lo habíamos nombrado en el 30, en el 29, ¿bien? Este rey, estaba buscando, capaz que tiene un significado su nombre, capaz que sí, capaz que no, si tiene alguna relevancia o no, tiene un significado, ¿bien? Creo que se llama Constancia, su nombre que es, como era Jofra, algunos con J, con H, pero, o Ofra, puede ser. Este rey de Egipto, si quieren buscar para un dato ahí en el Jeremías 44:30, si lo tienen rápido ahí para ir leyendo como un dato para ir arrancando un poquito. Bien, ¿lo tenés ahí? Sí, a ver qué dice. Escuchen. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo entretengo a Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Esto es un adelanto, simplemente. Porque, a ver, capaz que ya se dijo, capaz que no, pero por la duda lo vamos a volver a decir. ¿Por qué el Señor le hace un juicio al rey de Egipto? ¿A causa de qué? Porque por algo se la agarra con él. No voy a hacer un juicio con algo o con alguien sin una razón. ¿Se acuerdan por qué? Puede ser. Se burló de los hijos de Dios. En realidad ahí está el tema. Muchos piensan que hubo una cuestión de burla para lo que sucedió con Judá. Bien, como pasó, ¿se acuerdan de nosotros capítulos que habíamos dado? Que hubo un juicio contra, creo que Edom y varios así. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, en este caso no eran por el tema burla, sino por haber hecho una traición que habíamos dado sobre el tema del báculo de caña. ¿Vieron eso? Bueno, ¿o no se acuerdan? Lo dio Ismael. Bueno, perfecto. Por haber traicionado al pueblo. Por eso es el juicio que se emite, digamos, contra el rey de Egipto. Y contra todas estas cosas que Ismael había nombrado en el capítulo anterior, en el 29. Es por eso, es esa causa. ¿Bien? Entonces lo que hace el Señor a través de Ezequiel, ¿bien? Es transmitirle una profecía a este rey por haber hecho esto. Y bueno, le pone un ejemplo. Le pone un ejemplo. ¿Y qué ejemplo le pone? Así como dice con Asiria a través de Babilonia, esto te va a pasar a vos. Bien, es un ejemplo. ¿Y qué ejemplo le pone? Le habla sobre un árbol frondoso que se llama cedro. Bien, esto lo hemos hablado mucho, es un árbol muy grande, muy alto y a la vez muy grande, se expande mucho. Y entonces, le hace esa semejanza y ahora vamos a ver parte por parte. Y además hay conexiones también en la Biblia, no solamente ahí mismo en el libro de Ezequiel, sino también lo habló Jeremías, como lo habíamos dado anteriormente, se habla en Daniel, en Nahum, en varios libros hay nombramientos de esto que acontece. Bien, vamos a ir leyendo a partir del capítulo 1, perdón, del versículo 1, porque el capítulo es el 31. Así que bueno, vamos a ir leyendo. Dice así: aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo. ¿Se acuerdan? Que también esto lo había nombrado Ismael, que no solamente la palabra era para él, que era el representante del pueblo de Egipto, ¿bien? Sino también a todos los que creyeron en esa mentira de que él era un Dios humano y que todo era creado por él. ¿Bien? Dice: ¿a quién te comparaste? Tengo que dar vuelta a la página. En tu grandeza,
he aquí que el asirio cedro, dice, en el Líbano, He aquí perdón, era el asirio. era el asirio cedro, en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, y sus ríos corrían alrededor de sus pies, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. ¿A qué se refiere esto el tema de las aguas? A, ¿cómo le puedo decir? Sus ingresos monetarios, ¿sí? De todos los que estaban alrededor, todos los que, esas digamos, eh, sí, los aliados, o todos los que le quedaban atributos, cosas tributarias, ¿bien? Que le pagaban a Capaca de Egipto le compraban determinadas cosas. Bueno, eso significa el tema de las aguas que corrían alrededor de él. Bien, todo lo que lo sustentaban al pueblo de Egipto. Ahí está. Dice, las aguas lo hicieron crecer, lo encubrió el abismo, sus ríos corrían alrededor de sus pies, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Bien, estamos hablando de una semejanza, bien, que así como el Señor hizo con Asiria en mano de Babilonia, así lo que va a hacer Egipto. ¿Tá? Entonces, cuando estamos hablando de este árbol frondoso, estamos hablando de lo que era Asiria y lo que es actualmente, o digamos en este capítulo, Egipto. ¿Bien? No es que estamos hablando directamente de Egipto ahora. ¿Se entiende? Cuando estoy hablando de Egipto o estoy nombrando a este árbol, estoy nombrando a los dos pueblos, porque son semejantes en lo que le va a suceder o lo que le sucedió, o en lo que era. ¿Bien? Cuando estamos hablando de las ramas, bien, estamos hablando de un árbol que es muy grande, bien, y que además abarcaba mucho. Esto quiere decir que era un pueblo muy poderoso, muy grande, y que sus ramas o sus conexiones llegaban demasiado lejos y cubrían a determinados tipos de naciones. Bien, ahora vamos a ir viendo eso. Dice, en el 6, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. A eso se refiere, bien, digamos los pueblos que son aliados, los pueblos que estaban cercanos, los pueblos que tenían conexión con Egipto, bien, tenían cierta relación o se cubrían debajo de ese poder que tenían. Ahí está, bien. Esto pasaba mucho, lo hago en paréntesis, esto pasaba mucho, para que tengan una comparación, vamos a decirlo así, con el señor feudal en la época medieval. ¿Va? Esto es más actual todavía. ¿Bien? En lo cual el rey daba protección a cambio de que las personas trabajaran para el rey y las cosas. Bueno, esto es algo parecido, pero con naciones. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa me levanta la mano, si no se la bajo. Bueno, muy bien. ¿Dónde nos quedamos? En el 7, ¿no? Bien, vamos al 8 entonces. Ah, no. Bueno. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza por la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Y hay estudiosos que dicen como que tenían como cierto celo de ese tipo de árbol. ¿Se entiende? Como que tenían, mirá este frondoso enorme, grandote. Nosotros no llegamos a eso, como que había cierto celo. Es una semejanza simplemente, nada más que eso. Bien, tuvieron de él envidia. Acá en el 10 arranca otra parte. Dice, por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, bien, y haber levantado tu cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. O sea, apareció en escena el orgullo, bien, la soberbia, el todo lo puedo, yo soy autosustentable y bueno, esa cosa. Apareció en escena. Y por eso el Señor habla de esta forma. Bien, dice, su corazón se elevó
con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que en cierto le tratará según su maldad. Yo le he desechado. ¿De qué estamos hablando? En este caso, exactamente. Dice, el rey de las naciones es Nabucodonosor de Babilonia. Bien. Dice, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Dice, sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. O sea, lo que veníamos hablando anteriormente, todos esos pueblos que se sentían, digamos, bajo la tutela o la cobertura de este pueblo. Bien, bien, y lo dejarán, ¿verdad? Dije ahí, sí. 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levante su copa entre las espesuras, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. La fosa es el Seol. Bien, cuando dice de los hombres, es como que va a ser al mismo nivel que todo, como que acá no hay, digamos, no hay título. No es, yo soy el rey, no, acá vas a morir igual que todos y vas a ir a la fosa. Bien, y cuando habla esto de que las aves y las bestias van a estar sobre, es como la clásica frase de hacer leña del árbol caído. Viene bien para esto, porque esas naciones van a aprovechar que esta nación fuerte, bien poderosa, quedó destruida, para simplemente sacar ventaja o aprovecharse de eso, sobre todo Babilonia, bien que es el que lo destruyó, pero bueno, digamos, de las obras o de las cosas, los demás también van a aprovechar eso. Bien, si nosotros vamos al libro, lo tengo como un dato nada más acá, pero si nosotros vamos al, a ver si lo tengo por acá, al libro de Daniel, a ver si lo tengo acá dividido. Ahí va. Si vamos al libro de Daniel, simplemente como para pasarles un dato, Daniel le da exactamente la misma profecía a Nabucodonosor. Exactamente la misma. Van al 4, al capítulo 4, ¿bien? Y si no me equivoco, creo que es, a ver, en el 10, se los voy a leer ahí medio rápido. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. ¿Vieron? Ya arrancando con eso, ya sabemos que tiene mucho que ver. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, dice, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Si continuamos un poco más adelante, creo que es en el, a ver si no me equivoco, creo que es en el 21, 20, a ver, en el 20, el mismo capítulo dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, tú mismo eres, dice, más abajo en el 22, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bien, según los estudiosos, la misma palabra que se soltó para el rey Faraón, bien, es la misma que el Señor le da más adelante a Daniel para este rey que fue utilizado por el Señor para poder devastar a varios pueblos. Los asirios fueron los primeros, digamos, en caer bajo el poder, digamos, de Babilonia. Bien, yo traje simplemente un mapa para que se vea nada más, como una pequeña ilustración. Bien, los asirios son los que estaban al norte de Mesopotamia. ¿Se ve ahí? Me acerco. Los asirios son los que estaban al norte de Mesopotamia y Babilonia acá.
Es más, ustedes cuando entren al libro de Nahum, creo que es así, ahí se habla directamente sobre la caída de Nínive. Bien, Nínive es la capital de Asiria, que está bien al norte ahí. Bueno, ahí se nombra, prácticamente todo el libro de Nahum habla sobre esto, sobre la caída de Asiria a mano de Babilonia. Bien, son simplemente algunos datos que para ir, digamos, armando el croquis de todo lo que estamos hablando. Después, si quieren también, como decía Romy, como decía también Ismael, hay conexiones en el libro de Jeremías prácticamente iguales, en algunas cuestiones de la caída de Egipto o de la mano de Babilonia sobre el resto de lo bueno. En esas conexiones vamos a verlo, como le decía, en Jeremías, en Isaías y eso, ahí vamos a ver varias conexiones. Aguárdame un segundito. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Como último dato, así como para ya ir rematando, porque falta re poquito para terminar. ¿En dónde fue que me quedé? En el... Ay, perdón, sepan disculparme que es mucha información. ¿13 puede ser? ¿Eh? ¿13? En el 13 puede ser. Sí, porque ahí hablamos sobre el tema de las aves y bueno, perfecto. Dice, para que no se exalten en su altura los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura. Ahí estamos en el 14. Viene el versículo 14 de Jeremías, perdón, de Ezequiel, del capítulo 31. Ni confíen en su altura todos los que beben las aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres. Ahí, como yo le decía, entre los hijos de los hombres es como a la misma altura de todos los seres humanos que mueren. Bien, y con los que descienden a la fosa, o sea, el Seol. 15. Así ha hecho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, a las naciones cuando las hice descender de Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos de Edén, de Edén, y los mejores del Líbano. Todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los circuncisos ya serás, le re mal, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová, el Señor. Bueno, así como el Señor sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, bien, así como el Señor no se olvida de ningún pájaro para darle alimento, el Señor tampoco se olvida de aquellos que se levantaron por delante o por detrás hacia el pueblo de escogido. Y se acuerda de aquellos que lo traicionaron, a pesar de que, a ver, bien lo dijo Ismael, el pueblo de Israel pidió ayuda a un pueblo que, primero que nada, eso no tenía que haberlo hecho. ¿Bien? A Egipto. A causa de lo que había pasado con Sedequías. ¿Se acuerdan de eso? Estamos hablando, bueno. Más allá de digamos, esa equivocación, el Señor también lo defiende al pueblo de Israel, haciendo que juicio sobre el pueblo de Faraón, sobre el pueblo de Egipto. Diciéndole, vos traicionaste a mi pueblo a pesar de lo malo que hizo. Bueno, esto va a ser contra vos. Bien, así que tengamos en cuenta eso, que el Señor no se olvida de ningún detalle. Bien, porque no solamente es contra aquellos que se burlaron, sino contra aquellos que también hicieron cosas, digamos, en tradición para con su pueblo. Bien, y así termina el capítulo número 31 de Ezequiel.